Familia preciosa, bienvenidos una vez más a nuestra casa en un pueblito de Chiapas. Muchas gracias por estar aquí. Quisiera hacer otra cosa cuando me levanto, pero lo primero que tengo que hacer es hacer ejercicio. A mi corta edad he tenido ciertos padecimientos con el nervio ciático y si no hago mis estiramientos y mis ejercicios, al mediodía ya ando arrastrando el pie del dolor. Nuestro pajarito Quito sigue en su pelea interminable con el geranio. Vean nada más cómo se golpea el pico. Siempre he procurado vincular mi cuidado personal con el amor a mi familia. Saben, las ocasiones que he llegado al gimnasio me doy cuenta cómo estamos rodeados de un ambiente de constantes comparaciones ante cuerpos ajenos. De alguna manera te ves obligado a dar la talla y si no, te sientes mal por ello. Mi esposo ha arrancado su trabajo desde muy tempranito, apenas sale el primer rayo de sol. Tiene bastante trabajo esta semana, la verdad. Y dentro de ese trabajo quiero platicarles que estamos trabajando en un stock para tablas de picar que muy pronto vamos a tener a la venta junto con envíos. Voy a empezar a arreglarme. Hace unos días platicando con mi suegra me compartía cómo ha aprendido que para verte bonita no necesitas mucho maquillaje, ponerte un poquito de labial hace que inmediatamente te veas con un poco más de color. No sé si a alguna de ustedes les pasa, pero yo si no me aplico un poquito de labial o de color me veo muy pálida. Vamos a abrir las ventanas en esta mañana para que la casa se ilumine, se refresque y vamos a hacer también algo rápido y rico de desayunar. Compré el día de ayer unos cuernitos aquí en el centro comercial del pueblo y los voy a rellenar con un poco de jamón y también un poco de quesillo. Me encantan estos cuernitos porque son muy fáciles de hacer y también son muy sabrosos. Los acompaño con un chocomil bien frío o también un cafecito caliente. Le voy a poner un poquito de mantequilla a la sartén para que mis cuernitos queden más doraditos, más crujientes y más sabrosos. Por supuesto, en este desayuno no puede faltar esa parte nutritiva. Vamos a poner un poquito de yogur con fruta picada y su poquito de granola. Puede que sea un desayuno sencillo, pero está hecho con mucho corazón y con mucho amor. Se nos había terminado el café en esta mañana, así que aprovechando que tenemos la cafetalera muy cerquita, mi esposo y mi hija fueron por una bolsita de café. Somos bastante bendecidos, familia, porque el pueblo en el que vivimos produce su propio café. Y nosotros siempre estamos encantados de poder apoyar todo lo que el pueblo produce. Y ahora sí vamos a degustar estos cuernitos con un cafecito caliente. Están súper crujientes y tienen un toque dulce que me gustan mucho. Mi hija siempre es la más feliz cuando hago esto de desayunar. Cuando solemos ir tan deprisa por la vida, apurados por aquí, por allá, con mil diligencias, nos olvidamos de disfrutar esos pequeños detalles de nuestra vida familiar que la vida nos regala. Voy a empezar a lavar un poco de ropa en esta mañana. Ya se me acabó mi jabón líquido, así que voy a utilizar detergente, pero lo voy a diluir en agua para que no me manche la ropa.
Me van a acompañar el día de hoy a comprar mis jabones porque se me terminaron. Vamos a ir al mercado del pueblo también, pero antes de irnos vamos a regar las plantitas. Me es un poquito difícil mantenerlas libre de polvo porque aquí al lado del patio está el taller de mi esposo. Entonces se levanta bastante polvito fino que termina llenando las plantas de polvo. Bueno, y a Quito le entra la loquera cada vez que me ve regando plantas. Él quiere que yo casi lo bañe. Familia hermosa, y acompáñenme a comprar todo lo necesario para la comida del día de hoy. Me voy a estar llevando 1 kilo de costillitas de puerco. Me encanta que la carne que te venden aquí en el mercado es carne fresca. Siempre aprovecho la experiencia y el filo de los cuchillos de los carniceros y aprovecho a pedirles que me dejen mi carne tal y como la necesito. A que me corten mis costillitas de uno en uno. Si las quiero en fajitas, también aprovecho a que le hagan ese corte. Ya tengo mis puestecitos indicados para cuando quiero jitomates bien maduros, ya sé a dónde tengo que ir. Pero por ejemplo, aquí me gustan los jitomates, pero no del todo las papas. Entonces aquí solo compro mis jitomates porque están bien rojitos. Y en otro puesto ya me voy a comprar mis papas. No me gustan las cebollas muy grandes porque siento que las desperdicio. Así que siempre que encuentro chiquitas me llevo las pequeñas. Vean nada más qué fresco se ve este pollo. Lo acaban de matar. Recuerdo que estuve un par de meses viviendo en Monterrey y de las cosas que más me deprimían fue no encontrar pollo fresco para mis comidas. De verdad no saben el poder que tiene el pollo. El pollo en mi vida, porque incluso llegué a llorar por no tener pollo fresco. Seguramente hay lugares en donde venden pollo fresco, pero al ser nueva en la ciudad no sabían dónde encontrarlo, así que me tocaba comprar pollo del centro comercial. Nunca será demasiado temprano para empezar a instruir a nuestros hijos en estas áreas de la vida. Bueno, Cari está aprendiendo a sus 6 años lo que yo aprendí a los 20 y tantos. Les muestro una de las tiendas más famositas del pueblo y es que aquí puedes venir a surtir tu despensa y es bastante económico, la verdad. Yo vengo por acá solamente por cosas pequeñas, por ejemplo aquí compro mi crema, mi queso, mi quesillo, es en donde siento que dentro del pueblo el queso tiene un mejor sabor. Siempre les comparto el tip que agarren lo que está hasta atrás porque en las tiendas normalmente te ponen hasta adelante lo que ya está por caducarse. Ya casi terminamos, ahora solamente vamos por 15 pesos de pozol de cacao. Como ya se me habían terminado varios productos de limpieza, aproveché a pasar a una de estas tiendas que te venden productos a granel. Y les platico que aquí es en donde yo compro mis jabones. Ahorita, por ejemplo, me voy a llevar un poco de jabonzote rosa, que es con el que yo lavo la ropa de mi niña. Me voy a llevar también un poco de pino, que ya necesito para los pisos, y jabón para trastes.
De los peros que a veces yo le pongo a comprar jabón en uno de estos puestos es que casi no te hacen espuma. Pero en esta ocasión, en esta tienda que encontré en el pueblo, la verdad quedé bastante contenta porque todos los productos me salieron buenos. Me estuve comprando mi jabón Sote Rosa para la ropa de mi hija, también jabón para trastes, y vean, con unas gotitas hace bastante espuma. Compré también refuerzo de aroma, que más adelante les mostraré cómo lo utilizo, el pino para los pisos y unas pastillas de cloro para el baño. Voy a tender la ropa que puse en la lavadora antes de irme al mercado. Y vean, a este pajarito travieso ya anda viendo qué travesura me va a hacer con la ropa. No me van a dejar mentir, las labores en casa nunca terminan. Apenas estamos terminando algo y ya estamos empezando con otra actividad. ¿Se acuerdan que les platiqué que mi esposo estaba dándole algunas clases de carpintería a Cari? Pues bueno, por aquí Karenita está ayudando a su papá a encerar una tabla de picar. Quiero que vean cómo cada tabla de picar está hecha con amor y dedicación y pasa incluso por las manos de Karenita. Ya al final le vamos a poner la patita de Quito para que también vaya con su muestra de amor. Pero familia, les digo de todo corazón, me siento muy contenta de que pronto puedan tener una de nuestras tablas de picar en casa. Ya pronto les estaré compartiendo toda la información. Bueno, y vamos a empezar a cocinar algo rico para la familia, pero no sin antes romantizar nuestro pequeño espacio. Ya les he compartido que a mí me gusta poner un jarroncito con flores frescas, prender alguna lamparita. Creo que las labores más demandantes en casa deben ser romantizadas de alguna manera. Bueno, y el menú de hoy son unas deliciosas costillitas de puerco a la mexicana con su puré de papa. Y yo les voy a ir compartiendo todo el paso a paso por si ustedes también quieren llevarlo a cabo en casa para su familia. Voy a poner unas papas en la Instant Pot con un poquito de agua, su sal de mar, y vamos a cocinar a presión alta por 8 minutos. Ya tengo mis costillitas bien lavaditas y ahora sí las vamos a poner en nuestra cacerola. Le voy a agregar también un poquito de agua caliente, ya que las cacerolas de barro se demoran mucho en calentar. Así aceleramos la cocción. Por otro lado, vamos a poner a tatemar un trozo de cebolla, 3 jitomates, 3 chiles jalapeños desvenados y también un dientito de ajo. Las papas ya estuvieron listas, la verdad es que se cocinan en cuestión de nada aquí en la Instant Pot, pero si tú no la tienes puedes hacerlo en una cacerola normal. Vamos a agregar media barra de mantequilla Gloria, que cada uno de los ingredientes que agreguemos al puré estén a temperatura ambiente. Le voy a agregar un chorrito de leche, su pizca de pimienta negra. Y lo que le va a dar mucho sabor a este puré es agregarle un poco de queso crema. Siento que le falta un poquito más de cremosidad, así que le voy a agregar otro poquito de leche. No hombre, y no saben qué rico quedó este puré. Les estoy compartiendo la receta de mi abuelita, así que el sabor está 100% comprobado. Lo vamos a tapar y lo vamos a poner aquí a un ladito, esperando que las hormigas no vengan al ataque. Las costillitas también ya están por salir, solamente es cuestión de que el agua de la cocción se seque completamente.
Yo en este punto le agrego un poquito de manteca de cerdo. Ya tenemos por aquí los jitomates bien tatemados y les vamos a retirar la piel. Y ahora sí, vamos a hacer bastante músculo aplastando nuestros jitomates. Las costillitas ya se secaron y como tienen un poquito de manteca de cerdo, se fríen con mucha facilidad. Le vamos a agregar el jitomate que ya tenemos bien aplastadito. Noches llenas de amor, corazón, hablarle en poesía, cantarle a tu alma y llenarla de ilusión. Amor, quiero dar amor cuando sientas dolor. Quiero acompañarte hasta que te salga el sol. Besar todas tus lágrimas y darte todo mi amor. Nuestra comida ya estuvo lista, vamos a poner bonita la mesa. Vean nada más, estoy estrenando mi mantelito que compré en San Cristóbal y vamos a servir estas costillitas. Vean nada más, pero qué pinta tiene esto. De verdad, familia, tienen que hacerlo, está delicioso. Y de más está decirles que mi esposo quedó encantado con el sabor. Si tú no tienes molcajete o apenas estás empezando en la cocina, puedes hacerlo perfectamente o en tu licuadora, solamente no muelas mucho, o en una procesadora de alimentos. Voy a servir el pozol en jícaras, que es como se consume aquí en Chiapas. Me gusta mucho el puré. Está buenísimo. Me encanta la hermosa vista que podemos observar mientras comemos. Desde la casa se pueden ver las montañas y eso me da mucha paz. Quiero aprovechar a mostrarles cómo utilizo el refuerzo de aroma para mi ropa y les voy a dejar aquí en pantalla toda la mezcla que hago con él. Familia hermosa, y quiero compartirles un poquito de mis clases de cocina con mi vecina. Ella, como pueden ver, ya es máster en todo esto de la cocina. Y aunque a mí todavía me cuesta agarrarle al asunto en estas recetas, bueno, ella ha tenido la paciencia para enseñarme paso a paso. Así que estoy muy contenta por todos los aprendizajes adquiridos y que ya pronto también pueda compartir todo esto con ustedes. De pronto me pongo a pensar en lo mucho que me perdería de la vida si mi corazón diera lugar al orgullo. Creo que los jóvenes somos caracterizados por no recibir consejo de personas mayores. Cualquier sugerencia pronto lo vemos como un ataque personal. Y no siempre es así, familia. Creo que aunque muchas veces nuestro corazón nos quiera llevar por un camino contrario, haciéndonos creer que nosotros podemos solos y que ya sabemos todo, no debemos caminar por ahí. El siempre ser humildes, aceptar consejo, nos va a ayudar a crecer y a lograr mucho en esta vida. Debemos buscar rodearnos de amistades que hablen de la vida,
que hablen de mejoras para nuestra familia, para nuestra casa, en vez de sentarnos a hablar mal de los miembros de nuestra casa. Son conversaciones que no llevan a un buen lugar. Quiero mostrarles también que es ella, mi vecina, quien nos ha comprado muchos de los artículos que teníamos en casa. Por aquí pueden ver el mueble de TV, un escritorio que hace tiempo tuvimos en nuestro cuarto, y ella lo ha puesto también muy bonito. Familia preciosa, y les doy muchas gracias por venir una vez más a visitarnos. Si Dios lo permite, nos estaremos viendo pronto con un próximo video. Deseo de todo corazón que tengan una hermosa semana llena y rodeada de mucho amor. Los quiero mucho.